Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda John Arandia y bienvenidos a Diálogos sobre la nueva presencialidad. Hoy tengo el placer de conversar unos minutos con el director del Colegio Bless Gana de Santiago de Chile, entre los mejores 100 colegios del mundo. 20 años de carrera como consultor de empresas, gobiernos e instituciones en Chile, México, España y Bolivia, y desde el 2013 que va incluyendo innovaciones desde su colegio como prácticas de inteligencia emocional, robótica, programación, yoga, meditación, es decir, una nueva educación. No leo más porque nos comemos todo el programa con el currículum. Ricardo Román, qué bueno tenerte con nosotros. Hola y bienvenido a estos diálogos. Muchas gracias, John. Un gusto estar con ustedes. Un gusto estar siempre cercano también y de tu país. Lo quiero mucho, he estado muchas veces, así que feliz de conversar. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Sabes, estamos después de este COVID pensando en cómo serán las cosas a futuro. Y desde luego, lo que teníamos antes no estaba tan bien. Y ahora, ¿cómo estaremos? Te pongo un ejemplo. Todo el mundo decía, ¿qué clase de bachilleres, de graduados del colegio están llegando a las universidades no preparados? Ya había eso. Y viene encima el COVID. ¡Wow! Se supone que con eso estamos peor. ¿Cómo está la situación de la educación? Con, sin pandemia, antes, después. Tú, por favor, Ricardo. Sí, mira, esto uno siempre puede mirar las cosas del lado, el ángulo positivo y el negativo. Sabemos todo lo negativo que tiene la pandemia, lo hemos estado viendo, sufrimiento de muchas personas, economía, etcétera. Pero la parte positiva es que en el caso de la educación ha sido un súper buen acelerante de conectarse a las tecnologías y un modo distinto de conectarse con los estudiantes. O sea, la tradición de las clases lectivas, donde el profesor tiene que hablar mucho tiempo, no funciona en este formato, sobre todo a nivel escolar, quizás a nivel universitario un poco. Entonces los profesores han tenido que hacer dos cosas. Uno, apropiarse de las tecnologías. Dos, cambiar su manera de enseñar, la manera en que aprenden los estudiantes. Y yo creo que eso sí que va a ser un salto grande en la mayoría de los colegios que han podido seguir funcionando. Ok, una cosa es la manera de enseñar. El otro pendiente es lo que hemos venido enseñando. Digo Sí. yo, siglo XXI y todavía me siguen achacando el baldor en las matemáticas. Quiero volverme loco, ¿ah? Sí, exactamente. Claro, lo que pasa a nivel universitario hacia el mundo del trabajo, pero también a nivel escolar hacia el mundo universitario, es que todavía se está preparando para el pasado. A los estudiantes los educan para el pasado porque son instituciones que nacieron hace mucho tiempo y el mundo cambió. Entonces, hoy día, cuando estamos con pandemia, cuando hay situaciones difíciles con la democracia en muchos países, en Estados Unidos, en todos los lugares, crisis económica, cambio climático, hay mucha confusión, mucho cambio y necesitamos aprender otras cosas, sobre todo creatividad, flexibilidad, capacidad de crear relaciones, confianza, persistencia, que son lo que le llaman a veces en el mundo de las empresas las habilidades blandas y que no están todavía en muchas partes de los repertorios ni de los colegios ni de las universidades. Y eso sí que realmente es lo que va a hacer el cambio. Entonces, pasar de los contenidos, de muchos contenidos que ya están en Google, todos ellos, y en formato muy entretenido, y más bien desarrollar habilidades prácticas a partir de la experiencia. A ver, voy a robarte otra vez este tiempo con esa respuesta, sin embargo, que ya me has dado, Ricardo. ¿Qué deberíamos aprender en este siglo, en este año? ¿Qué cosas son importantes de aprender en el colegio? En el colegio lo más importante es aprender creatividad, desarrollar capacidad creativa, y no la creatividad como se entiende artística, sino que es muy parecido a la innovación, que uno se enfrenta a problemas nuevos y tiene que dar respuestas nuevas. Por eso hay que tener pensamiento crítico, capacidad de exploración, capacidad de colaborar con otros, capacidad de experimentar, no tenerle miedo al fracaso, levantarse de los fracasos muchas veces. Y esas son las habilidades básicas que necesitamos. Además de también, obviamente, adopción de tecnología intensamente, pero también las tecnologías como de manera creativa, no como usuario pasivo, sino que de manera creativa. Ahora, eso es cambiarle el ADN a los colegios y a las universidades, porque los profesores por siglos han venido enseñando, transmitiendo conocimiento y conceptos. Acá lo que hay que desarrollar son habilidades, sensibilidades, competencias. Ok, pasemos a la universidad. Y en la universidad, Ricardo, ¿cómo debería ser la educación en cuanto al contenido hoy? Sí, como te digo, los contenidos cada vez más están en distintos formatos entretenidos que se pueden aprender, memorizar,
pero lo principal es que los estudiantes, ellos aprendan a hacerse cargo de sus vidas, hacerse cargo del mundo, resolver problemas, inventar problemas nuevos, innovar, estar siempre fluyendo en este cambio permanente hacia el futuro. Y realmente los conocimientos, como se llaman, o los contenidos, siempre son sobre el pasado, entonces nos dejan atrapados. Entonces lo que tenemos más bien, más que capturar contenidos, tenemos que nosotros desarrollar habilidades nuevas a partir de la experimentación y la experiencia, siempre, siempre buscando resolver cosas prácticas en la vida, porque eso es lo que va a pasar después en el trabajo. Muchas veces las empresas se quejan de que a los estudiantes tienen que reeducarlos, a los profesionales nuevos, porque vienen llenos de teoría, pero no saben cómo es el mundo práctico. Y eso es lo que hay que acercar ahora, mucho más la universidad. Bueno, en mi colegio lo hacemos mucho, de acercar mucho el mundo práctico. Nosotros le llamamos transformar el colegio, en este caso las universidades, en un laboratorio del futuro. O sea, que los estudiantes vivan cómo va a ser su futuro, no se lo expliquemos teóricamente. Ok, ok. Ah, hasta hace poco, alguien mandaba a la mesa de las tareas la tijera, el periódico, porque el niño estaba aprendiendo a leer y empezaba a cortar las letras, ¿eh? O llegas a la mesa y te encuentras con que hay un trabajo en la computadora. Y claro, los papás se sienten frustrados. Hablemos un segundito de los padres y este rol en esta nueva educación, por favor, del colegio a la universidad, colegio a universidad. Adelante, Ricardo. Sí, o sea, los papás, primero que nada, las familias han cambiado mucho. Ya no todas son la familia tradicional, de papá, mamá en la casa a las 6 de la tarde. Ha cambiado todo mucho. Muchos niños, independientes del nivel de ingreso de la familia, se encuentran solos, tienen mucho que hacer, abastarse a sí mismos ellos. Y también los papás a veces no saben cómo se enseña hoy día, no saben mucho cómo ayudar a los estudiantes, sobre todo cuando aparecen las tecnologías. Entonces, hay un requerimiento también de aprendizaje. En nuestro caso, en mi colegio, nosotros integramos a los padres en la manera que estamos enseñando, porque si no, se quedan solos sus hijos. Entonces, a veces, por ejemplo, los papás dicen, es que hoy día no le hicieron clase porque el cuaderno no lleva materia, cuando pasó de todo en la sala, cosas lúdicas, emocionantes, que son los aprendizajes realmente que nunca más se olvidan. Entonces, eso hay un sentido común de pasar de medir la calidad de la clase en el monto de la materia a cuáles fueron las experiencias que ocurrieron en el aula, que son las más ricas y las más importantes siempre. Y a veces los papás no lo entienden a la primera, ¿eh? Le da un poco de susto que su hijo se va a quedar atrás. Pues está muy basado todavía que aprender es adquirir contenido, conocimiento, y eso ya la verdad está obsoleto. Ok. El cómo le enseño pasa por lo creativo, pero hay que llegar a estudiar a estos nuevos jóvenes de hoy. ¿Cómo son estos jóvenes, Dios? Para entenderlos un poco y empezar a ser creativo en la forma de educar a esta nueva generación. Sí. Yo, lo que en mi experiencia, bueno, y algo que también puedo estudiar por ahí, los estudiantes son creativos. O sea, los seres humanos nacemos creativos. Y a veces la escuela, cuando es muy rígida, no hace perder la creatividad, porque nos obligan a seguir algoritmos, a seguir reglas, a memorizar, no nos dan permiso, tiene que ser el dibujo, como dice el profesor. Entonces, la creatividad obliga a darle libertad a los estudiantes. Como te decía, a darles permiso para equivocarse, a cometer errores. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar. Entonces, la creatividad, hay que aprovechar la creatividad que tienen ellos cuando aprenden a usar una nueva aplicación, cuando aprenden a hacer TikTok con el filtro de Boomerang, cuando un amigo le enseñó a usar la aplicación, cuando se intercambian videojuegos y aprenden todos juntos. Los niños que aprenden inglés jugando con la PlayStation porque juegan con amigos de otros países. Entonces, eso que ocurre en el mundo real de los estudiantes, tenemos que traerlo al aula. Y no solo en los colegios, también en las universidades, que ellos ya están aprendiendo. Entonces, a veces lo obligamos nosotros, ellos están aprendiendo en el siglo XXI y nosotros queremos traerlo a la sala a encerrarlo en el siglo XIX o XVIII. Y eso es muy difícil y es muy desmotivante para los estudiantes también. Ricardo, ¿me estás diciendo que los profesores tienen que aprender el pasito del TikTok? ¿Tienen que aprender a Sí, bailar claro. los profesores? Sí, ¿Ah? sí. O sea, si tú te metes al colegio Blesgana, ya sea en el sitio web, en Facebook, tú vas a ver cómo los profesores usan intensamente todas las aplicaciones y muchas plataformas y están bailando muchas veces. Entonces, un profesor ya no puede ser este catedrático serio, erudito, que ojalá sea erudito, pero la gracia que tiene es que sea un motivador, que genere emociones en los estudiantes, genere vínculos, muestre cariño,
apertura, y mucho de eso pasa en formato de espectáculo. O sea, es así. O sea, no podemos competir nosotros con las horas que pasan ellos con pantalla, con todo tipo de estímulos, y después querer que la clase sea una clase de un señor hablando durante 1 hora y media. No, eso ya no funciona, es muy, muy poco productivo. Ricardo, pongámosle la salsa de la pandemia, por favor, a la educación. ¿Bendita pandemia o no bendita pandemia? Es decir, ¿en el mundo de la educación esto nos ha ayudado o realmente nos ha perjudicado? ¿Cuál es la evaluación tuya, Ricardo? Sí, sí, digamos a nivel neto, cuantitativo, nos ha perjudicado porque, sobre todo en nuestros países, se ha manifestado la desigualdad, que hay mucho, dependiendo de la capacidad de los colegios, el perfil de los estudiantes, muchos no tienen, por ejemplo, conectividad a Internet, y eso lo ha dejado desconectado. Pero los estudiantes y en los colegios que tienen conectividad han podido hacer cosas maravillosas, se han transformado. Ellos han descubierto, los profesores han descubierto capacidades que no sabían que tenían. Por ejemplo, como te decía, de crear cosas en las redes sociales, conectarse con las videollamadas y aprender a administrarlas, pero perfectamente. Al principio les da miedo, al profesor les da vergüenza aparecer en la cámara, verse en la pantalla. Y ya ha pasado un año y medio, es lo más natural. Entonces va a quedar una capacidad ahí tanto creativa, una capacidad de motivar de otro modo, como también, sobre todo, introducir tecnologías con mucha intensidad, pero tecnologías con perfil creativo. O sea, no tecnología solamente como para acumular o buscar información, sino que pueden hacer multimedia, que sea motivante, que haga que los estudiantes puedan aprender jugando. De hecho, por ejemplo, hay un montón de plataformas, Scratch, nosotros trabajamos Scratch, que es una plataforma educativa de programación que viene del MIT en Estados Unidos y que es gratis y es maravillosa. Se pueden hacer videojuegos, se pueden hacer películas, se puede hacer música. Y los niños entonces no aprenden programación, ellos aprenden a hacer música, solo que también están aprendiendo programación. Completa la frase, Ricardo Román, por favor. Profesor que no se actualice en esto, va a quedar obsoleto. Vamos, o sea, el colegio, mira, con la capacidad de Internet, la cantidad de Academia Khan, la cantidad de contenidos que hay disponibles, gratuitos, hay papás que ya, por ejemplo, en la pandemia decidieron educar ellos a los hijos y que tomen exámenes libres. Entonces, se va cada vez más facilitando profesores particulares. Entonces, la escuela como institución ya no tiene el monopolio del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, los colegios corren el riesgo, algunos de ellos por lo menos, de ser obsoletos, de extinguirse. Entonces, estamos obligados a transformarnos y seguir haciendo sentido y ser una oferta para las familias y para los estudiantes. Ok. Y el pase a la universidad, para el final, Ricardo Román, ese producto del colegio y el pase a la universidad, ¿qué nos dices? Sí, claro, ahora nosotros siempre estamos preocupados que los estudiantes nos encantaría, porque sería como continuar en el mismo proceso. Lo que se trata es que los estudiantes busquen carreras que hagan sentido. Los expertos dicen que en los próximos 5 años van a desaparecer la mitad de las profesiones, no la mitad de los empleos, las profesiones, lo que la gente sabe hacer. Y van a aparecer, no sé, 2/3 más de profesiones nuevas, como Community Manager, que no existía, Webmaster no existía y ahora son profesiones normales. Muchas otras más. Y van a desaparecer el chofer de auto, el chofer de camiones. Entonces, tenemos que aprender otras cosas que incluyan, por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica, y eso hay que buscar las universidades que estén ofreciendo ese tipo de cosas, pero siempre desde el modo creativo. O sea, no podemos aprender tecnología de modo burocrático o modo a la antigua, sino que sea siempre para hacer ofertas, crear valor, y lo que los colegios deberán preparar a los estudiantes para tener buenos radares, buenos mapas para elegir cuáles son las universidades que hacen sentido. Y ya estamos compitiendo a nivel global porque de hecho las mejores universidades están haciendo ofertas online. Entonces yo, entre estudiar en una universidad que no me gusta mucho en mi ciudad, mejor elijo la mejor del mundo en Estados Unidos, que puede ser hasta gratis. Claro. Ricardo Román, te enviamos un gran abrazo y gracias por estar en estos diálogos sobre la nueva presencialidad. Hasta la próxima, Ricardo, desde el Colegio Bless Gana, allá en Santiago de Chile. Muchas gracias, John. Siempre es un placer conversar contigo. Te sigo ahí en todas tus redes. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Un abrazo a ti también. Hasta luego. Nos vemos. Con estos diálogos, nos vemos pronto.